De esta manera, dentro de esta evolución de los derechos, las Naciones Unidas, como institución encargada de la educación, la ciencia y la cultura, se planteó utilizar o estudiar los temas de la bioética y la ubicó dentro de sus 5 prioridades. De esta manera, después de la decodificación del genoma, el Comité Científico, el Comité Internacional de Bioética de la UNESCO, escribió la denominada Declaración Universal sobre el Genoma Humano y posteriormente, en el año 2003, la Declaración Internacional de los Datos Genéticos o sobre los datos genéticos. No conforme con eso, se llegó a la conclusión de que era necesario tener un marco normativo mucho más amplio y por lo tanto en el año 2003 se planteó la necesidad de proponer la escritura, la discusión de una declaración universal sobre bioética y derechos humanos, la cual, después de una amplia discusión y de muchas participaciones de organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, comités de bioética alrededor del mundo, más de 200 participantes de más de 70 países, se logró su aprobación unánime en octubre del año 2005. ¿Por qué bioética y derechos humanos? Yo pienso que esta asociación es muy significativa, puesto que permite unir muchos de los principios éticos que se venían discutiendo y analizando durante las últimas décadas con los derechos humanos. Así el consentimiento informado se logra conectar directamente con el derecho a la libertad, con el derecho a la información, los principios de beneficencia, no maleficencia, igualdad, con el derecho a la vida, con el derecho a la salud, con el derecho a la atención médica de calidad. Esta declaración consta de un preámbulo, unas provisiones generales y un grupo importante de principios, de 17 principios, seguidos pues de la aplicación de estos principios y la promoción y provisiones finales en cuanto a la estructura de esta declaración. Esta declaración comienza su preámbulo hablando sobre la excepcional capacidad que posee el ser humano para reflexionar sobre su propia existencia y su entorno, así como para percibir la injusticia, evitar el peligro, asumir las responsabilidades y buscar la cooperación y dar muestra de un sentido moral y de expresión a los principios éticos. Planteamiento general que se hace en el preámbulo es la necesidad de que ante los rápidos cambios, ante los adelantos de la ciencia y la tecnología que afectan cada vez más nuestra concepción de la vida y de la vida propiamente dicha, la necesidad de estructurar una respuesta universal a todos estos problemas éticos planteados por todo este gran avance de la ciencia y de la tecnología. Entre los objetivos de esta declaración se plantea, en primer lugar, proporcionar un marco universal de principios. Se plantea orientar la acción de los individuos, de los grupos, de las comunidades institucionales, de las empresas públicas y privadas. Promover el respeto de la dignidad humana y proteger los derechos humanos y de la misma manera promover un acceso equitativo a los adelantos de la medicina, de la ciencia, de la tecnología, promover un diálogo multidisciplinario y pluralista a la vez que salvaguardar y promover los intereses de las generaciones presentes y venideras y finalmente destacar la importancia de la biodiversidad y su conservación como una preocupación común en el ser humano. ¿Cómo se está aplicando o qué vigencia tiene esta declaración en la práctica clínica? Es una de las interrogantes que quisiera desarrollar en detalle. De esta manera, en sus diferentes artículos, la Declaración Universal nos plantea una serie de principios,
una serie de normas de gran importancia y significación. El primero de ellos, el tema de la dignidad humana y los derechos humanos. Se habría que respetar plenamente la dignidad humana y los derechos humanos y las libertades fundamentales. Uno de los grandes problemas que plantea la medicina de hoy es que al lado de esa inmensa tecnología que tenemos hoy, esa disponibilidad de recursos que nos permite atender y tratar muchos pacientes, como hemos dicho anteriormente, tenemos serias dudas sobre cuál es la mejor utilidad que le podemos dar. Muchas veces un mismo tratamiento representa para un paciente respetar sus derechos, respetar su dignidad, y ese mismo tratamiento pudiera significar y respetar los derechos y la dignidad de otro paciente. Por lo tanto, indudablemente al lado de todos estos principios se requiere pues del análisis particular de cada uno de los aspectos que se deben considerar en cada uno de los casos. En el artículo 4, que se refiere a la beneficencia y los efectos nocivos, esta declaración nos habla de la necesidad de maximizar los beneficios directos e indirectos para los pacientes y de reducir al máximo los posibles efectos nocivos para las personas. Pero sabemos que esta tarea no resulta nada fácil. El desarrollo de toda la tecnología le ha planteado al médico serias dificultades. Hoy sabemos que muchos pacientes no reciben los tratamientos que deben recibir. Sabemos que muchas de las medicaciones que tienen efectividad demostrada no se están utilizando en muchos de los enfermos, que se están incrementando en forma importante los errores médicos y que existen serias dudas en cuanto a cuál es la mejor indicación que debe hacerse a un enfermo determinado. Sabemos que la complejidad de los sistemas de atención médica junto con las dudas que nos plantea la utilización de las nuevas tecnologías nos ha llevado pues a un incremento importante de los errores médicos que han determinado en un momento preciso la muerte de un número importante de personas debido a estos errores médicos. El artículo 5 nos habla de la autonomía y de la responsabilidad individual. El artículo 6 se refiere al consentimiento informado y el artículo 7 se refiere a las personas carentes, a la obligación que tenemos, por lo tanto, de respetar la autonomía tanto en las personas capacitadas como aquellas personas que no tengan capacidad para la toma